¿Qué es religión? La religión es una fe, la devoción por todo lo que se considera sagrado. Se trata de un culto del ser humano hacia entidades a las que se atribuyen poderes sobrenaturales. Como tal, la religión es la creencia a través de la cual las personas buscan una conexión con lo divino y lo sobrenatural, así como cierto grado de satisfacción espiritual mediante la fe para superar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas en torno a cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural, por lo general basadas en textos de carácter sagrado, que unen a sus seguidores en una misma comunidad moral. Todas las religiones tienen sus bases y fundamentos, sustentados en diversas corrientes filosóficas que intentan explicar quiénes somos y por qué hemos venido al mundo. Unas se destacan por la fe y otras por sus extensas enseñanzas éticas. Las religiones, asimismo, pueden clasificarse según distintos criterios, como su origen, su tipo de revelación o su concepción teológica. La concepción teológica, por su parte, se puede dividir en teísmo, que supone la creencia en entidades divinas absolutas, creadoras del mundo y providentes, que a su vez se divide en monoteísmo, politeísmo y dualismo. No teísmo, que implica la no creencia de entidades divinas absolutas, pues se trata de corrientes espirituales que conciben la divinidad de una manera distinta, como es el caso del budismo, por ejemplo. Panteísmo, según el cual, el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. Actualmente, las mayores religiones del mundo, considerando su número de fieles, serían, en orden decreciente, el cristianismo, 2100 millones, el islam, 1900 millones, y el budismo, 1600 millones. La religión monoteísta más antigua, por su parte, es el judaísmo, de donde derivaron el cristianismo y el islam. La palabra religión, por otra parte, puede emplearse en sentido figurado para significar que se cumple con una actividad o una obligación de forma constante y rigurosa. Por ejemplo, ir al gimnasio todos los días es, para él, una religión. Etimológicamente, el vocablo religión proviene del latín religo, religinis, que a su vez procede del verbo religere, que significa atar fuertemente, amarrar. Cristianismo. Como cristianismo denominamos al conjunto de creencias según las cuales Dios es el creador del universo y de toda la vida en el planeta. El término proviene de la palabra Cristo, que significa Mesías, persona esperada o redentor, y se refiere a Jesús de Nazaret. El libro sagrado del cristianismo es la Biblia, y a las iglesias o templos son el lugar de predicación de las enseñanzas de Cristo, a través de sacerdotes, obispos, ancianos y pastores. Las principales religiones que están vinculadas al cristianismo son el catolicismo ortodoxo y el protestantismo. Todas las formas de cristianismo obedecen a las mismas escrituras, adoran al Dios de Israel y consideran a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. Aproximadamente 2100 millones de personas, es decir, un tercio de la población mundial son creyentes del cristianismo. Catolicismo. Como catolicismo se denomina la religión de los cristianos que viven en comunión con la Iglesia Católica Apostólica Romana y que reconocen la autoridad suprema del Papa. Como tal, es una rama del cristianismo cuyo centro espiritual se encuentra en el Vaticano y se vincula con la Europa occidental. Cuenta con unos 1.214 millones de fieles en todo el mundo. El catolicismo es una doctrina de adoración a Jesús, y culto a la Virgen María y otros santos. Su libro sagrado es la Biblia, donde se narra la cosmogonía cristiana y se asienta las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Su símbolo principal es el crucifijo, que representa la cruz en que Jesucristo murió. Como tal, el catolicismo es una doctrina que cree en la preparación de los fieles para la salvación del alma, que después de la muerte subirá al cielo o paraíso, donde disfrutará del descanso eterno. Catolicismo ortodoxo. Como ortodoxa se denomina la doctrina religiosa de origen cristiano que surgió a partir de la división de la Iglesia Católica en Iglesia Católica de Occidente e Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente en el año 1054. De este modo, la Iglesia Ortodoxa es una ramificación de la Iglesia Católica, con pequeñas diferencias en sus dogmas.
En este sentido, se autodefine como la iglesia verdadera establecida por Jesucristo, y se ha mantenido fiel a los hechos y a la verdad, transmitidos por los apóstoles hasta nuestros días. La iglesia ortodoxa se compone de varias iglesias autónomas, donde la autoridad suprema es un consejo de gobierno, el Santo Sínodo Ecuménico, donde la unidad viene de la doctrina, la fe, los cultos y los sacramentos. Actualmente, cuenta con unos 300 millones de fieles. Protestantismo. Como protestantismo se denomina una de las ramas del cristianismo, surgida a partir del movimiento de reforma de la Iglesia Católica, impulsada por Martín Lutero, en el año 1517. El protestantismo, como tal, rechazó la autoridad de Roma y estableció reformas en varios países del norte de Europa, como el luteranismo en Suecia y parte de Alemania, el calvinismo en Escocia y Ginebra, y el anglicanismo en Inglaterra. El protestantismo, en este sentido, está compuesto por un conjunto de prácticas fundamentadas a partir de distintas líneas interpretativas de la Biblia. De allí que como protestantes se designen todas iglesias provenientes de la Reforma, incluso aquellas surgidas más recientemente que obedecen a los principios generales del movimiento de Reforma. Actualmente, en el mundo hay alrededor de 700 millones de protestantes, también llamados evangélicos. Judaísmo. El judaísmo es la más antigua de las religiones monoteístas del mundo. Como tal, predica la existencia de un solo Dios, creador del universo. Fue la primera religión en creer en el Mesías de Israel. El judaísmo es también una forma de vida, asociada a una combinación de fe y convicciones religiosas. En este sentido, es una religión de la familia, y gran parte de la fe judía se basa en las enseñanzas recibidas en el hogar. La Torá o Pentateuco es el libro sagrado de los judíos. Los cultos judíos son realizados en las sinagogas, y son dirigidos por un rabino. Su símbolo sagrado es la menorá, un candelabro de 7 brazos, que representa la zarza ardiente que vio Moisés en el desierto. Como tal, aparece en el escudo del Estado de Israel, y es considerado un símbolo oficial. Actualmente, cuenta con unos 14 millones de fieles en todo el mundo. Islamismo. El islamismo es una religión monoteísta abrahámica, y Mahoma, nacido en la Meca alrededor del año 570, en el oeste de Arabia, fue su último profeta. La palabra Islam en árabe significa sumisión, los que obedecen a Alá, Dios. El que acepta la fe del Islam se denomina musulmano, en árabe, muslim, que traduce que se somete. Su libro sagrado es el Corán, donde la palabra de Alá fue revelada al profeta Mahoma. El templo donde se practica la fe islámica es la mezquita. El Corán menciona más de 20 profetas desde Adán hasta Mahoma, entre ellos, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús. Además del Corán, libros como la Torá, los Salmos y el Evangelio son considerados textos revelados por Dios. Budismo. El budismo es una religión no teísta, desarrollada a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador Siddhartha Gautama, alrededor del siglo V a.C., en el noreste de la India. Contiene una gran variedad de doctrinas, escuelas y prácticas, conformada en torno a sus principios filosóficos. Uno de ellos, por ejemplo, habla de que la vida incluye sufrimiento, y que el origen de este es el deseo, de modo que el sufrimiento se extinguirá cuando se extinga su causa. Así, el noble camino, constituido por sabiduría, conducta ética, meditación, atención y plena consciencia del presente, es el método para extinguir el sufrimiento. El símbolo del budismo es el que representa al Dharma, ley, religión. El Dharma Chakra, como tal, es representado como una rueda chakra en sánscrito, de 8 o más radios. Como tal, es una doctrina filosófica y religiosa con gran presencia en todos los países de Asia. Actualmente, se encuentra extendida por casi todo el mundo. Hinduismo. El hinduismo es una espiritualidad politeísta proveniente de la India.
Dentro del hinduismo existe gran diversidad de tendencias filosóficas y espirituales, pero todas se unifican en dos aspectos elementales: la creencia en el Dios supremo llamado Brahma y la creencia en la reencarnación.